Vamos a conversar a continuación con ese que ven en su pantalla, el diputado Ramón Raposo, es diputado del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, diputado nacional. Muy buenos días, Ramón, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, siempre para mí es grato conectar con todo el pueblo dominicano a través de esta importante plataforma del Nuevo Diario y de este equipazo de este programa. Bueno, hoy se reinician las labores en el Congreso luego del asueto por las festividades de Navidad, fin de año. Nos gustaría saber cuáles son los temas principales que va a tener esta agenda legislativa a partir de hoy. ¿Cuáles son las expectativas para el diputado Raposo de lo que va a ocurrir allí? Bueno, ustedes saben que ya prácticamente en esta semana culmina la segunda legislatura. Hay un tema pendiente que entiendo que es uno de los que tiene mayor prioridad, que es la aprobación en segunda lectura por la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regula el proceso de escogencia del Procurador General de la República, propiamente dicho. Yo pensé que usted iba a decir el Código Penal. Con relación a lo que tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. La realidad es que, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que tiene que ver con el Código Penal es una prioridad, más no en el caso de los entes que tienen que tomar las decisiones en este país. Ustedes saben que lamentablemente, ustedes vieron como en días pasados, a pesar de que el Código Penal ha sido requete estudiado por distintos estamentos, ha sido debidamente estudiado en el Congreso Nacional, el presidente de la República. ¿Aquí es que se le tiene miedo? Mandando un proyecto de ley tocando una serie de tópicos simple y llanamente de lo que tiene que ver con los delitos en este país. O sea que entiendo que no hay prioridad de los entes que tienen que tomar decisión en torno a que se dé un paso al frente y se empodere a la justicia y se generen las condiciones de no estar a años luz de la delincuencia como se está en este país. Y la seguridad social, porque vemos que se acaba de aprobar un incremento en el sueldo de los médicos, pero entre los reclamos que hacía la Asociación Médica Dominicana, el Colegio Médico Dominicano, era que se revisara algunos aspectos fundamentales de esa ley de seguridad social. Pero qué suerte va a correr, porque ahora como que, ¿verdad?, aprobaron ese incremento en el sueldo y lo otro se quedó en el aire. Bueno, la realidad es que el tema de lo que tiene que ver con la con este tema de la seguridad social es un tema que atañe a toda la sociedad dominicana. Y nosotros somos de los que entendemos que en la próxima legislatura debe tomarse en cuenta. Hay un clamor de la sociedad. Ustedes saben que esta primera legislatura estuvo cargada de proyectos enviados al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo. Y para nadie es un secreto que en un país como este, que lamentablemente es un país presidencialista, y más cuando el oficialismo tiene la mayoría en el Congreso Nacional, se toma más en cuenta la prioridad del oficialismo que muchas veces la realidad social que vive el pueblo. Pero que debían ir en consonancia, o sea, la agenda del presidente y la agenda del pueblo y las expectativas del presidente y las del pueblo se supone que deben estar al unísono. Bueno, eso es lo que se supone, don Tuto, pero si usted analiza las prioridades que se han llevado a cabo y que se han ejecutado, la realidad es que no es así. Lo primero que nos embarcamos en la primera legislatura fue con la modificación a la Constitución de la República, porque fue un interés del Ejecutivo. Lo segundo fue el tema de la reforma fiscal, que era un interés del Ejecutivo, que no se integró a toda la sociedad dominicana y a todos los actores, y ustedes vieron
cómo La culminó. reacción. En un momento determinado, ustedes vieron cómo se empezó a introducir lo de la reforma laboral, que a pesar de que se manifestó y se introdujo ante el Congreso Nacional, estableciéndole a la sociedad que ya había un acuerdo tripartito en torno a que no se iba a tocar la cesantía, ustedes ven cómo el tema se está tratando y se quiere tomar por los moños. Cada vez que usted observa la realidad de muchas veces los temas que se tratan, aunque deberían estar cónsonos con la realidad, obedecen muchas veces a temas particulares. Lamentablemente. Lamentable. Diputado, sabemos que en una posición de desventaja no es mucho lo que se puede hacer en cuanto al tema de la representatividad y tener mayoría para que pudiesen pasar proyectos y demás. Entonces, usted como parte de la oposición y una representación un poco reducida, ¿cómo contrarrestar todo esto en el Congreso? El tema de préstamos, el tema de prioridades que se deben conocer, aprobar y demás, y que no se hace, y todo lo demás. ¿No hay tal vez una intención de la bancada de oposición, de todos los partidos, de unificarse en torno a tal vez poder ejercer un poco más de presión a lo interno del hemiciclo? Bueno, tengo que decirle que desde la oposición nosotros hemos asumido nuestro rol en todo momento que lo hemos tenido que asumir, con las limitaciones muchas veces que tenemos, pero yo entiendo que se ha hecho mucho. Incluso ha habido momentos que hasta la sociedad en pleno se ha unificado y le ha dicho que no se puede hacer las acciones de manera unilateral desde el gobierno. En el caso nuestro, como diputado, también nosotros hemos llevado la voz cantante y hemos asumido nuestro rol de representar, legislar y fiscalizar que nos ha tocado. Ustedes han visto cómo, a pesar de que de manera desmedida muchas veces desde el gobierno se ha querido imponer cosas, tanto la oposición como la sociedad dominicana le ha dicho al oficialismo que no es así. De una forma u otra se ha tenido que generar las condiciones de equilibrar los procesos, porque cuando se vive en democracia uno tiene que saber actuar cuando está en mayoría y cuando está en minoría también. Diputado, ¿cuáles serían para este 2025 la prioridad de la Cámara? Bueno, Los temas prioritarios. hay una serie de proyectos, tal y como ustedes mencionaron, que están pendientes, que deberían necesariamente tomarse en cuenta. Punto 1, el tema de lo que tiene que ver con la reforma a la seguridad social, que tal y como tú lo mencionó, que nosotros entendemos que debe ser un tema sine qua non, el tema del Código Penal, que la sociedad está pujando porque se lleve a cabo, una ley de generar las condiciones de desarrollar de manera diferente el tema de las contrataciones públicas y entre otras series de legislaciones que necesariamente nosotros entendemos que impactarían al pueblo dominicano, como la ley de agua y otra serie de leyes que han quedado de lado muchas veces por darle prioridad a otros temas. Diputado, usted que tiene ya 4 meses ahí dentro en el hemiciclo, me imagino que conoce ya parte de las interioridades que allí se viven. En realidad, ¿cuál es el meollo? ¿Qué es lo que impide la aprobación de ese código? Bueno, recuérdense que el tema del Código Penal tiene cerca de 20 años pululando en el Congreso Nacional. Se ha hablado en un determinado momento que el tema de las 3 causales ha sido lo que en un momento determinado ha impedido esto. Hay otros estamentos que establecen que hay intereses particulares que necesariamente lo impiden, porque yo soy de lo que digo que si el tema de las 3 causales es una situación que se trate en una ley especial, es generar las condiciones de nosotros dar un paso al frente. Es lamentable que muchas veces la delincuencia y el crimen organizado está a 20 años luz que la justicia como tal. Y vemos cómo cada vez se va incrementando. De hecho, se aprovechan de las falencias que tenemos el crimen actualmente. organizado, tal y como usted establece una serie de falencias. Y yo creo que la sociedad amerita que
nosotros adaptemos la realidad de la justicia a la realidad social que se vive en el momento. Cerca de 72 tipificaciones que en este momento podrían pasar y necesariamente la justicia no estaría empoderada en torno a enfrentar situaciones como el narcotráfico, los delitos de alta prioridad, una serie de temas que yo creo que se le debe dar respuesta. Una de las funciones, ¿verdad?, de los congresistas, del Congreso, de las cámaras legislativas, además de hacer las leyes que nos rigen, es fiscalizar. Ahora está muy de moda el tema de los ruidos, pero vemos que se adoptan una serie de medidas que han sido anunciadas por la actual ministra de Interior y Policía, pero que se dejan de lado algunos aspectos vitales, como por ejemplo el ruido ensordecedor de nuestras calles, que no se hace absolutamente nada. ¿Hay alguna moción en el Congreso para que se haga cumplir la ley, para fiscalizar en ese sentido? Bueno, mire, hasta ahora no tenemos entendido que haya algún proyecto. Porque hay una ley antirruido. En torno a esta línea. Mire, lo que sí yo quiero decirle que es más de ahí, don Tuto, en torno al rol de fiscalizar. Para que ustedes tengan una idea, desde el momento que fue un fracaso, que tuvieron que retirar el proyecto de reforma fiscal, al día de hoy se han cogido cerca de 2.015 millones de dólares en préstamos, en los cuales con el pretexto de que no se aprobó. Yo he estado en el Congreso. ¿Qué yo planteé? Que cómo es posible que nosotros como legisladores tomemos una avalancha de préstamos o aprobemos una avalancha de préstamos, porque aunque yo no lo apruebo, yo soy parte del Congreso Nacional y nosotros no podamos ni siquiera decirle a la sociedad dominicana ¿en qué se gastó? En la sostenibilidad del tiempo, cuál fue el aporte. Y nosotros planteábamos desde el Congreso que mínimamente, por lo menos, nosotros deberíamos generar y crear una comisión de veeduría integrada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo el Congreso, para que cada peso que se tome en préstamo, nosotros poder establecerle al pueblo dominicano el destino y la sostenibilidad en el tiempo, porque muchas veces y la necesidad te utilizan, se toma un préstamo para una cosa determinada y al final eso queda en el aire y, como se diría popularmente, por ahí María se va. Yo soy de lo que digo que un estamento como el Congreso debe generar las condiciones de asumir su rol de primer poder del Estado, que la sociedad lo pide a grito. Es lamentable que ustedes vieron cómo los otros días el presidente de la República, de manera medalaganaria, introdujo en su proyecto de reforma fiscal un proyecto para reducir una cantidad de legisladores, y eso está bien visto por la sociedad, porque muchas veces la sociedad no está consona con el rol que debe jugar un legislador, porque el legislador y el Congreso como tal, como cuerpo, no se ha enfocado en desarrollar el rol que tiene que desarrollar. Y una preguntita a propósito de préstamos. En esas comisiones donde se estudian esos préstamos para aprobar y demás, ¿se plantea también de dónde va a sacar el dinero el gobierno para hacer frente a esas deudas cuando toque empezar a cumplir esos compromisos? Oye, bolsillo nosotros. Ustedes saben que los proyectos llegan al Congreso. Por eso es que quiero saber. Los proyectos llegan al Congreso a través de quienes tienen iniciativas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa de ley, cada legislador tiene iniciativa de ley y la Junta Central Electoral tiene iniciativa de ley en materia electoral. Luego que el proyecto llega al Congreso, se envía a comisión. La comisión, que está conformada por legisladores, juegan su rol muchas veces de estudio, y lo tengo que decir de manera responsable. Pero como hemos escuchado que supuestamente lo agarran en su buena fe, por eso pregunto. Ahora bien, el problema del Congreso está en ejercer un rol real de fiscalización. Para que ustedes tengan una idea, por mencionarle un caso, el día pasado, en mi rol de representación, me llamaron a mí a una localidad en Villamella, La Esperanza de Villamella. Hay una escuela
que tiene cerca de 212 niños. Y de esos 212 niños están en una precariedad tan grande que entre los 212 el personal de maestro y el equipo auxiliar de los maestros van a un solo baño. Pero aparte de eso, cuando llueve tienen que irlo sacando de aula en aula y al final terminan casi todo en 2 aulas aglomerados porque llueve más adentro que afuera. Y yo me pregunto y yo digo, pero señores, ¿cómo es posible que se esté gastando tanto dinero en un país como este en educación y tú veas que una demarcación que está a 10 minutos del centro de la ciudad pase esto? ¿Qué será en las demarcaciones rurales? No, inclusive, escúchame, recuerdan que hace relativamente poco tiempo se dijo que había un excedente del dinero correspondiente al 4%, que no recuerdo cuál era la finalidad que se le quería dar, cuando tan, ¿cómo es posible iban a fusionar los dos ministerios, acuérdense? Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros de buena fe, asumiendo nuestro rol, le mandamos una carta al ministro de Educación, pero al día de hoy no la ha respondido. Exacto. Entonces, eso nos va a obligar a nosotros. Hace aproximadamente un mes. Eso nos va a obligar a nosotros a generar las condiciones de asumir el rol que nosotros debemos hacer y someter una resolución interpelando al ministro, porque si él de buena fe no tempera ante el llamado de una comunidad que como legislador nos ha llamado a nosotros porque ha tocado todas las puertas habidas y por haber. Entonces, el rol que muchas veces está dejando de lado el Congreso Nacional es su rol de fiscalizador. Simple y llanamente muchas veces utilizan a los legisladores, en este caso que tienen las organizaciones que tienen mayoría, muchas veces utilizan a sus legisladores para que vayan allí simple y llanamente a levantar la mano y ni siquiera saben el proceso que va a llevar a cabo esos préstamos. Entonces nosotros somos de lo que entendemos que el Congreso debe empoderarse. Claro. Diputado, ¿cuál es su opinión acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes? Mira, yo soy de los que creo que hay que apoyar la participación en política de los sectores populares y los sectores organizados. Yo creo en eso. Creo que todo el ciudadano que quiere aspirar a una posición electiva hay que generar las condiciones de darle los mecanismos para que aspire, pero también soy de los que entiendo que hay que apostar al fortalecimiento de los partidos políticos. Si ustedes analizan la realidad que viven los países latinoamericanos y en el mundo, en los países donde los partidos son débiles, al final la democracia termina siendo débil. Aquí yo entiendo que hay que fomentar sectores como organizaciones como el Consejo Económico y Social, que se constituyen un proceso de diálogo de todos los actores, fortalecer los partidos políticos y aspirar a la participación en política de todos los actores. Yo en días pasados analizaba con una persona que hace un tiempo yo leía que en Haití cuando llaman a aspirar por un caso a la presidencia de la República, se inscriben cerca de 200 y 150 candidatos y al final eso no necesariamente indica que va a fortalecer la democracia. Lo que fortalece la democracia es que hayan instituciones fortalecidas, valga la redundancia, generar las condiciones de adecentar los partidos políticos y que jueguen un rol real en la sociedad. Muchísimas gracias, diputado. Gracias de todo corazón, siempre es grato para mí participar en este espacio. Bueno, señores, ya han escuchado al diputado Ramón Raposo, quien ha sido nuestro invitado del día de hoy acá en el Nuevo Diario AM. Las gracias a ustedes también, como siempre, por su sintonía.